La vida es una, y no espera. La vida es una montaña rusa, hermosa y confusa. La vida es una escapada, una mirada, una llamada a la hora menos esperada. La vida es una y no admite segundas partes. La vida es arte. La vida es una hoja en blanco esperando ser escrita. La vida es una visita, breve, pero infinita. La vida es una vuelta mágica. Una locura. ¡Una aventura! La vida es una lucha que siempre vale la pena pelear. Una melodía que no podés dejar de cantar. La vida es una historia que se cuenta entre lágrimas y sonrisas. La vida no está en el retrovisor, está delante del parabrisas. La vida es una. Vivila con excelencia. Sumom, excelencia para tu vida. La vida es una, y no espera. La vida es una montaña rusa. Hermosa y confusa. La vida es una escapada, una mirada, una llamada a la hora menos esperada. La vida es una y no admite segundas partes. La vida es arte. La vida es una hoja en blanco esperando ser escrita. La vida es una visita, breve, pero infinita. La vida es una vuelta mágica. Una locura. ¡Una aventura! La vida es una lucha que siempre vale la pena pelear. Una melodía que no podés dejar de cantar. La vida es una historia que se cuenta entre lágrimas y sonrisas. La vida no está en el retrovisor, está delante del parabrisas. La vida es una. Vivila con excelencia. Sumom, excelencia para tu vida. La vida es una, y no espera. La vida es una montaña rusa. Hermosa y confusa. La vida es una escapada, una mirada, una llamada a la hora menos esperada. La vida es una y no admite segundas partes. La vida es arte. La vida es una hoja en blanco esperando ser escrita. La vida es una visita, breve, pero infinita. La vida es una vuelta mágica. Una locura. ¡Una aventura! La vida es una lucha que siempre vale la pena pelear. Una melodía que no podés dejar de cantar. La vida es una historia que se cuenta entre lágrimas y sonrisas. La vida no está en el retrovisor, está delante del parabrisas. La vida es una. Vivila con excelencia. Sumom, excelencia para tu vida. La vida es una, y no espera. La vida es una montaña rusa. Hermosa y confusa. La vida es una escapada, una mirada, una llamada a la hora menos esperada. La vida es una y no admite segundas partes. La vida es arte. La vida es una hoja en blanco esperando ser escrita. La vida es una visita, breve, pero infinita. La vida es una vuelta mágica. Una locura. ¡Una aventura! La vida es una lucha que siempre vale la pena pelear. Una melodía que no podés dejar de cantar. La vida es una historia que se cuenta entre lágrimas y sonrisas. La vida no está en el retrovisor, está delante del parabrisas. La vida es una. Vivila con excelencia. El Evangelio de Juan necesita ser visto en ese contexto. Un contexto en que Jesús se despide de sus amigos, de sus alumnos. 3 años habían estado juntos y ahora los quiere preparar. Y una característica del Evangelio de Juan que leí esta semana es que Juan, en medio del dedo duro del grupo, él comparte en el Evangelio cómo los discípulos eran lentos para entender las cosas.
Juan es uno de los evangelios que muestra más las diferencias entre ellos y cómo habían malentendidos. Y ahora Jesús dice, yo no hablo más por alegoría, yo me voy. Y ahí los discípulos quedan así medio perdidos. Antes él hablaba que el Hijo del Hombre va a tener que sufrir, va a morir, va a ser crucificado. Pero ahora él dice muy claro, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ustedes serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Es más o menos como si Jesús está tomando mate con sus alumnos y ellos tienen toda una perspectiva. O mismo acá en el culto, cuando empieza el sermón, digo, me voy y cruzo la puerta y salgo. Quedan ellos como si no hubiera piso, están perdidos, no saben actuar solos, y de esa manera los discípulos se sienten como huérfanos. Pero por eso Jesús dice algunas cosas interesantes. Hay dos temáticas en el texto de hoy. Yo elegí la segunda. La primera es la oración, que después vamos a compartir alguna cosa. Y la segunda es esa frase que Jesús dice, yo he vencido al mundo. Victorias y derrotas. ¿Cómo manejamos eso en nuestra vida? Creo que esa semana tuvimos algunas derrotas, algunas victorias que no alcanzamos. Tal vez tuvimos otras victorias importantes. ¿Cómo es eso en nuestra vida? El reclame, después lo paso, comparto el grupo de WhatsApp para que se escuche mejor. Habla que la vida es más o menos como un electrocardiograma. Y qué bueno que el electrocardiograma es así, ¿no? Porque cuando hay una línea sola, ¿qué pasa? No hay vida. Pero por otro lado, a veces nosotros nos angustiamos con situaciones en que parece que perdemos el dominio, parece que las cosas no van para adelante, y mismo como creyentes. Y hay algunas teorías y algunas teologías que intentan buscar para otro lado. Teologías de la prosperidad, que habla de la prosperidad incluso en el bolsillo. Si agradas a Dios con tu vida, Dios te va a recompensar. Piensan que por estar en la iglesia la vida acá es un paraíso. Y algunos incluso dicen en su cartel, dejamos de sufrir. Adelante, Benja. En los tiempos en que pocos sabían leer, las pinturas servían como una manera distinta de mostrar la realidad bíblica. Y muchas veces las misas eran en latín, y la gente no entendía el latín, pero pasaba el tiempo mirando, y creo que Dios trabajaba también en eso, mirando las obras de arte que estaban en el fondo de la iglesia o arriba del altar. Esa casa es una de 1530, creo que una de las más lindas. Hans Holbein era de Augsburgo, ciudad que Lutero estuvo estudiando, y tal vez se encontraron en algún momento o en la iglesia o alguna cervecería por allá. ¿Qué miramos acá como resumen de la Biblia? El lado izquierdo, el Antiguo Testamento, el lado derecho, el Nuevo Testamento. Pero hoy quiero frisar un poquito algo interesante que aparece en eso acá. Victorias y derrotas. Además de conocer las historias bíblicas que ahí están, quiero pensar un poquito sobre de qué manera en el plan de Dios hay muchas derrotas escritas en la Biblia. Y empezamos por la primera o la tercera página de la Biblia, cuando Eva y Adán desobedecen y rechazan la libertad que Dios les había ofrecido. Y esa primera derrota complica todo. Y complica no solo las relaciones humanas, el miedo que ellos tienen después, por eso se esconden, piden para poner una piel por arriba de su cuerpo, pero más que eso, a partir de ahí todo se complica. Y por eso la segunda aparece la palabra muerte, ahí en latín, y muestra que ahora todo se complica, pero el cuerpo también es derrotado. Derrotado por enfermedades, derrotado por situaciones complicadas, violencia, guerras, accidentes.
Incluso el cuerpo pasa a ser derrotado con el pasar de los años. Acá había una señora, Edgardo se acuerda, Rugia, una alemana, y ella decía: pastor, los años no vienen solos. Fue la primera vez que escuché esa frase. Sí, el pecado complicó la vida de todo, ¿no?, hasta nuestro cuerpo, y por eso tenemos situaciones complejas. La muerte pasa a ser como que algo definitivo, pero en verdad para nosotros como creyentes no es definitivo. Sabemos que hay eternidad. Como consecuencia de ese pecado, para pensar en lo que fue Moisés, antes de Moisés salir de Egipto hubo algo. Hermanos venden a un hermano llamado José para que José sea vendido como esclavo en Egipto. Parecía ser una derrota, pero ¿qué hizo Dios? Dio capacidades a José, y José administró los 7 años de abundancia para sobrevivir a 7 años de hambruna. Y fue eso que llevó su propia familia ahí a viajar a Egipto. Siglos después, ese mismo pueblo de Israel, otra derrota más, son transformados en esclavos. Tal vez muchas obras de Egipto que hoy vemos con admiración, tal vez ahí estaba la mano de obra judía. Y Dios manda a alguien que parecía ser un derrotado porque fue encontrado en medio del río Nilo, Moisés, pero Dios lo transforma en victoria porque lo pone adentro de la casa del faraón. Es educado como el hijo del faraón. Y para salir de Egipto, Dios hace un montón de cosas. Pero cuando llega delante de un mar, parece que es la derrota definitiva. Viene el ejército atrás y acá delante el mar rojo. Y Dios abre el mar y el pueblo cruza. Y así podemos mirar varias situaciones cuando está en el desierto. Y tal vez esa sea una de las más simbólicas. Está escrita también en Juan capítulo 3. Cuando reclamo mucho, aparecen víboras que las muerden. Y esas personas, se enferman y mueren. Entonces Dios da un pique, una pista para Moisés. Agarrar un palo, poner una serpiente de bronce, y cada uno que mire para la serpiente va a ser sanado. Y qué interesante que en el cuadro del otro lado aparece un palo también, una cruz con alguien colgado. Cuando hoy lo miramos a esa cruz con el Salvador Jesús y lo confiamos en Él, Él nos salva y sana nuestras heridas. Profetas. ¿Cuántos profetas derrotados tuvimos en la historia de la Biblia? Derrotados porque hablaban y la gente hacía como los monos, no quería escuchar. Profetas que fueron perseguidos, profetas que tuvieron la vida exiliada, así como el pueblo también estuvo exiliado varias veces. Pero siempre se mantenía ese dedo apuntado hacia Cristo. Hay una esperanza que los judíos hasta hoy alimentan, de esperar el Mesías prometido, aquel que va a venir a salvar. El Nuevo Testamento, tenemos ahí un Juan el Bautista, que parece que fue un predicador derrotado. ¿Cómo termina su vida Juan el Bautista? Pierde la cabeza, literalmente. Pero en su proceso, él pudo alimentar la esperanza de mucha gente con el bautismo, y hasta tiene el privilegio de bautizar al Hijo de Dios, a Jesús. Más adelante tenemos a María, y María, por más que fuera privilegiada de ser la madre del Salvador, tuvo inmensas derrotas en su vida. No era fácil María llevar un embarazo, tal vez con el chusmerío del pueblo, con los prejuicios y un montón de otras cosas más. María sufre también cuando ve el hijo despreciado por el pueblo de Galilea. Sus propios vecinos desprecian a aquel que sería el Salvador de ellos. Y más adelante, si pueden observar en la pintura, hay un angelito que trae una cruz. Qué fuerte eso, ¿no? María esperando, pero ya con la perspectiva que su hijo va a morir por todos. Más adelante tenemos ahí los pastores, ¿no?, cuidando de las ovejas. Tal vez personas despreciadas por la sociedad, tenían que vivir afuera de sus casas, pero tiene el privilegio de ver el vencedor llegando, ven los ángeles en el nacimiento de Jesús.
Los discípulos que hoy estamos comentando, discípulos que pasan momentos complicados en su vida, que parecen que ahora están derrotados, pero Jesús los alimenta y Jesús los pone después, más adelante, cuando reciben el Espíritu Santo, lo ponen como gente de coraje, de valor, que sale por todos los lugares del mundo enfrentando incluso el martirio. El propio Jesús, mirado por las autoridades romanas, bueno, ahora resolvimos un problema. Incluso los religiosos de la época que ayudaron a Jesús a estar crucificado, ahora sí, problema resuelto. Pero Jesús baja de la cruz y al tercer día resucita. Y la imagen tal vez más fuerte, que es esa, que lo voy a ampliar un poquito, así. Muchas veces uno va a un cementerio y hay tremendos tumbas, ¿no? Monumentos, estatuas. Y uno se pregunta, ¿para qué todo eso, no? Parece que el cementerio es el lugar de algo definitivo, que ahí sí están las derrotas de la humanidad, de la medicina, de vidas que tal vez tuvieron mucho, pero en verdad tenían poco en su corazón. Pero Jesús resucita al tercer día. Y esa es la declaración que Jesús ya adelanta en el texto de hoy. Yo he vencido al mundo. Normalmente miramos la tumba de Jesús de una manera un poco diferente, vertical, ¿no? Una puerta, una roca, ¿no? Algo cuadrado así. Pero ese Jesús cumple la promesa que estaba escrita en el Génesis 3:15. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Ya podemos ver que Jesús salta arriba, ¿no? Pone el pie sobre la muerte, simbolizado ahí por un esqueleto, y detrás aparece un pequeño monstruito, no sé si lo llegaron a mirar, ¿no? Y que tiene una mano agarrada a un globo terráqueo. Tal vez el artista ahí quería simbolizar lo que era el diablo. Y Jesús cuando dice, ven, estoy venciendo el mundo, dice todo, venciendo todo lo que era en contra del plan de Dios. Cuando los discípulos parecen estar derrotados, Jesús dice eso. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Por supuesto que la victoria de Jesús no es una victoria como de otras guerras, que llegan a un acuerdo político. Ahora estamos acompañando Ucrania y Rusia y todo lo que está pasando por allá, Israel y Palestina también. Guerras que provocan, además de destrucción, provocan después una reconstrucción. La victoria de Jesús es diferente, porque es una victoria compartida. No es que Jesús solo venció el mundo y ya está. Esa victoria es nuestra. Nosotros somos parte, una más, Benja, por favor. Nosotros somos parte del equipo de vencedores. Y cuando venimos al culto, cuando vivimos una realidad de iglesia, por más que las personas nos miren, nuestros vecinos tal vez nos miren curiosos a ver qué estamos haciendo con una ropa diferente un domingo en la mañana, por qué estacionamos los autos allí en la vereda, por qué tenemos rutinas en los domingos, por más que piensan tal vez esas personas son débiles, por eso necesitan de Dios. En verdad nosotros somos vencedores porque Jesús ha vencido el mundo. Jesús no era alguien alienado de la realidad. Jesús mostraba las cosas que iban a pasar con sus discípulos. No iban a dejar de sufrir. En el mundo tendrán aflicciones. Y por eso la primera frase que dije, la vida no es fácil. Hoy disfrutamos la libertad o hasta la indiferencia de la gente al vivir la fe. Pero no siempre fue así. Y hay lugares hoy en que está prohibido celebrar el culto cristiano. Hay un programa los viernes de noche que me gusta mirar en Canal 4, que es En Foco, de Sebastián Beltrán. Ya que a veces uno no puede viajar tan lejos, por lo menos miras imágenes de otros que viajaron. Esta semana pasó, no sé si por el tema del Papa, un programa que yo ya había visto sobre Roma, sobre el Coliseo.
Y él comenta no solo la historia esa, la historia de Nerón que puso fuego en Roma, él mismo puso fuego poniendo la culpa en los cristianos. Y es muy interesante pensar que para vivir la fe hasta el tercer siglo era un tema muy complicado. En el Coliseo muchas personas dejaron su vida por no negar a Cristo. Y por eso, hasta mismo a los romanos, Dios dice así: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, o las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta? Dice la Escritura: por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan a ovejas como a ovejas llevadas al matadero. Pero en todo eso salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando uno empieza a mirar la palabra vencer en la Biblia, aparece 50 veces, sin contar otras cosas del verbo. Pero muy interesantes son estas frases que aparecen. Primero, del propio Juan, que escribió el Evangelio, que registró en el pergamino: yo he vencido al mundo. Dice en Juan 5, 1 Juan: porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. Al Apocalipsis también dice: a los que salgan vencedores les daré un lugar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y he sentado con mi Padre en su trono. Y por eso, como cristianos, nosotros celebramos el gol de Jesús, la victoria. Y lo celebramos como una hinchada que tal vez de una manera diferente celebra cantando, ayudando, amando al prójimo. Pero la marca registrada del cristiano no es solo adentro, es un sentimiento de gratitud. Gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra manera, como Pastor André comentó semana pasada, nuestra manera de amar a los hermanos, nuestra manera de vivir la vida con amor y buen humor, nos ayuda a compartir el mensaje de fe. Que Dios nos ayude siempre a ser y mantenernos como ese equipo de vencedores, mismo que pasemos por aflicciones. Amén.